Doc Carlos, pues yo creo que por respeto a su merced que llegó a tiempo y a los compañeros que están conectados también desde temprano, si su merced lo considera, podemos arrancar de una vez. Pues perfecto, sí, me parece correcto, pues eh, estas tutorías, esto pues mueve el interés de los doctores, ¿no? De los maestrandos. Y entonces, pues con el doctor Jason, con la doctora Paula y con la doctora María Angélica podemos abordar los temas que usted necesite o los que yo les traiga, los que yo les proponga. Bueno, comencemos, si el doctor Ricardo nos da la partida. Lo primero es agradecerles que estén acá, ¿no? Y su tiempo, el tiempo que le dediquen a esto. Em, Hagamos una cosa. ¿Qué opinan sobre los temas que podemos abordar hoy? Ustedes que están haciendo una maestría en lo que es el tema de los perfiles, el abordaje, los temas de problema en Colombia. ¿Qué temas quieren hoy abordar? ¿O quieren que yo les proponga un tema? ¿Qué dice doctor Jason, doctora Paula, doctora María Angélica? Doctor, muy buenas noches. No sé, tal Buenas vez noches, doctor. un tema que está llamando la atención en este momento es el caso del trabajador del ICBF que accedió presuntamente a varios niños. Uy, Sería un tema sí, interesante de pronto de tratar, ya que es un tema de impacto nacional y creo que se relaciona un poco con la temática de la materia. sí. Sí, doctor Jason. Vea, usted me leyó la mente porque cuando hace 3 días, antier, es decir, el martes, creo, se daba esa noticia. Escuchaba yo por radio a una de las madres de los niños, después a una abuela, decía, Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Y no es algo nuevo. Yo también dije, este es un tema interesante para analizarlo y escuchar voces que nos hablan. Entonces, me parece bien, doctor Jason, me parece bien que hablemos de esto, sobre todo que les va a servir para ustedes en la maestría que están haciendo sobre identificar cómo es el comportamiento, cómo es el fenómeno de la violencia. Y, y, y en ese sentido yo he preparado, como siempre preparo los temas, he preparado unas diapositivas porque pensé que este tema yo lo iba a proponer, pero ya que el doctor Jason lo propone, me cae de perlas. He preparado unas diapositivas con el único propósito de mostrar el problema y que lo planteemos y que lo enriquezcamos todos. Este problema no es nuevo, pero tiene un factor que es la poca experiencia que yo he tenido. Tengo 36 años de ejercer la medicina forense y en estos 36 años, digamos que el tema de la violencia sexual me ha llamado mucho la atención. Por otro lado, fue uno de los temas que yo abordé eh, con mucha seriedad en el año que estuve de asesor del fiscal general en temas forenses, asesor científico. Y lo abordé porque mi propósito era que en Colombia se me investigara mejor la violencia sexual, no revictimizáramos tanto, porque se revictimiza mucho, mucho. Todas las labores de investigación son revictimizantes y que eso se lograba si en Colombia nosotros empezábamos a desarrollar una base de datos de perfiles genéticos. Esa inquietud la venía desarrollando desde el año 2015, ¿no? Pero, o la vengo desarrollando porque esto lo trabajé hace poco con Naciones Unidas entre el año 2020 al 21, son 3 años, mm, que trabajé con el Programa de Naciones Unidas para la lucha contra la droga y el delito, y una de las propuestas que a partir de Naciones Unidas le hacíamos al gobierno colombiano era mejoremos la investigación de la violencia sexual. Entonces, con todo eso preparé estas diapositivas que quiero compartir con ustedes. Voy entonces, como siempre, a compartir.
haciendo hincapié en que, por favor, como no logro ver si alguien levanta la mano, pues por favor que me interrumpa, ¿no? No, 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 no hay problema de que esté hablando yo y entonces, como levantan la mano o quieren intervenir, pues por favor interrumpan, interrumpan, sin ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a plantear el tema? Para que podamos hablar todos. Veamos cuál es el tema de la violencia sexual en Colombia. Eso que sucedió, que conocimos en noticias hace 3 días, no es nuevo, no es nuevo. Tenemos un historial de violencia sexual. Y yo quiero hacer este planteamiento. Bueno, voy a saltarme un tema que es la violencia sexual en el conflicto, pero quiero comenzar con esto. La violencia sexual en Colombia es un fenómeno que está aumentando en el país. Esto es una tasa que se registra en la Corporación de Excelencia de la Justicia de las tasas de violencia sexual por departamentos de Colombia, que si uno la compara con violencia sexual en el mundo, pues está entre los países que más violentamos a las personas. Eh, Eso coincide con un estudio que yo presentaba en el 2019 cuando estaba de asesor del fiscal general, asesor científico. Y yo presentaba este estudio en esa época, iba hasta el 2019, hasta casi en el cursor, después lo complementé con más años, pero es que ya la información no es muy clara, la información la obtengo de la revista Forensis del Instituto de Medicina Legal, que año tras año hace un barrido de las formas de violencia que tenemos en Colombia. Bien, mi presupuesto en ese momento era, ante el fiscal general, por el interés que yo tenía de mejorar la investigación, dije, comencé con este argumento. Es indudable que estos datos obtenidos del Instituto de Medicina Legal, que corresponden a estudios, a valoraciones médico-legales de violencia sexual, es indudable que el fenómeno de la violencia sexual está aumentando. En ese momento escuchaba yo voces de otros asesores en lo jurídico que dejaban ver y me decían, bueno, esto se puede leer de otra forma, se puede leer como que no es que aumente la violencia sexual, sino lo que está aumentando es la denuncia de los casos, la denuncia de los casos. Y el argumento era, está aumentando la denuncia de los casos porque, primero, en Colombia ahora tenemos más sedes de Fiscalía General de la Nación y en segundo lugar, la mujer en los últimos 15 años es mucho más consciente de su rol, de sus deberes y obligaciones y hoy es mucho más exigente la mujer que hace 15, 20 años. Por lo tanto, ante la violencia, la mujer denuncia más. Entonces, esos dos argumentos eran para decirme, lo que usted me muestra no es que el fenómeno esté aumentando, sino que las denuncias están aumentando. Para resolver eso, estando yo en la fiscalía, esto se los cuento como anécdota, yo pedí, bueno, primero les mostraba cómo era el comportamiento según la Corporación de Excelencia para la Justicia, el comportamiento que tienen los ciudadanos frente a la justicia en Colombia, en donde la curva cada vez es mayor en el ámbito desfavorable, es decir, que en Colombia el ciudadano piensa que la justicia no funciona. O sea, los conceptos desfavorables van en aumento. Igual el concepto hacia la fiscalía. Mi primer argumento era, en un país donde las personas no confían en la administración de justicia, no confían en la Fiscalía General de la Nación, decir que está aumentando las denuncias, pues no parece congruente. Sin embargo, entonces le pedí al sistema que archiva todos o que lleva todos los casos en la Fiscalía, que se llama el sistema SPOA, para poder ver si realmente había aumento de las denuncias, le pedí al SPOA que me dijera en cuánto habían aumentado las denuncias en su paso de 2018 a 2019. Yo traigo estas respuestas del sistema, estas estadísticas que ya tienen como 7 años, pero es por analizar el caso.
El sistema SPOA me dio dos resultados. Y el sistema aclaró, dijo, las denuncias de 2018 a 2019 de hechos de violencia sexual denunciados el mismo año en que ocurrieron los hechos aumentó el 0,22%, prácticamente nada. Pero las denuncias de hechos de violencia sexual ocurridos, en hechos ocurridos más de un año, o sea, del 2018 hacia atrás, aumentaron el 3,29%, que tampoco es mucho. En ese dato me estaba mostrando la fiscalía que la violencia sexual no se está denunciando, que cuando se denuncia es muy tarde, muy tarde. Son muy pocos los casos que se denuncian a tiempo. Fíjense que las denuncias de hechos ocurridos el mismo año en que se colocaba la denuncia solo es el 22%. Y eso tenía relación con el hecho de que yo le preguntaba a los fiscales que adelantaban estas investigaciones fiscales, hombres y mujeres, eh, en cuántos casos ellos ordenaban a su policía judicial investigar el lugar de los hechos. A mí siempre me ha llamado la atención ese fenómeno, que el lugar de los hechos de la violencia sexual no se investiga. Y lo que yo pude obtener fue que en la mayoría de los casos los fiscales me decían, pero ¿para qué va la policía judicial al lugar de los hechos si los hechos hace mucho tiempo que ya pasaron, hace meses o años pasaron? Y esa respuesta me dejaba ver que realmente ellos, como gerentes, dueños de la investigación, si uno quisiera verlos así, realmente no sabían el valor que tiene el lugar de los hechos. Y yo decía, pues con razón, no van, si es que no saben ni para qué se va. Y a lo mejor están pensando que el lugar de los hechos de la violencia sexual se maneja igual que el lugar de los hechos del homicidio, del hurto, bueno, de cualquier otro delito. Y eso lo pensaba yo, porque resulta que es muy frecuente en la fiscalía que tanto fiscales como policía judicial, que viene trabajando, por ejemplo, en vida, en delitos informáticos, de la noche a la mañana, ¡pum!, los trasladan a investigar delitos de violencia sexual. Por ende, mi conclusión hasta ese momento es, con razón ellos no entienden el valor que tiene el lugar de los hechos en la violencia sexual. Pero eso me sirvió, este dato me sirvió para, oye, yo quiero saber más. Entonces le pregunto yo al sistema, les pueda para hablar con mi fiscal general y decirle, bueno, dígame, ¿cómo es el resultado? ¿Cómo vemos la eficacia de la investigación de la fiscalía frente a estos delitos? Y resulta que el sistema SPOA, para mostrarle al fiscal general la eficacia, qué tan eficaz es la investigación en la Fiscalía General de la Nación, lo llama tasas de esclarecimiento. Tasas de esclarecimiento. Entonces, el sistema plantea y dice, mire, en el 2018 teníamos un esclarecimiento de este tipo de conductas del 9,92%. Y en el 2019 pasamos a un esclarecimiento del 12,3%. Esto a oídos del fiscal, oye, decía, bueno, estamos mejorando, aunque es una tasa de esclarecimiento muy baja. Significaba que en promedio el 90% de los delitos de violencia sexual quedaban impunes. Entonces dije, no, pero yo no creo eso. Si a mí me dicen los fiscales que no saben ni para qué van al lugar de los hechos y es un delito que se denuncia muy tardíamente, yo la verdad no le creo eso. Y averigüe, bueno, ¿qué considera el SPOA como tasa de esclarecimiento? Y resulta que esta estadística que tiene el sistema SPOA de esclarecimiento es de las imputaciones. Quiere decir que cuando un fiscal lleva un caso y imputa a, a una persona, ¿no? Entonces el sistema lo toma como que el caso ya fue esclarecido. Y ese es uno de las
mentiras más grandes que le habían dicho al fiscal y le están mintiendo, fiscal general, le están mintiendo. Porque todos entendemos, hasta yo que soy médico, que el nivel probatorio para imputar es mínimo, muy diferente al nivel probatorio para acusar. Ya se necesita tener más elementos de juicio para acusar y muy diferente el nivel probatorio para que un juez llegue a una sentencia, donde se requiere mucho más, un nivel probatorio mucho mayor. Entonces, el nivel probatorio para imputar es mínimo. Hoy se imputa con una sospecha. Pero además eso tenía otro sentido, porque es que en la Fiscalía General los fiscales son de carrera y el mecanismo para evaluar año a año, para hacer la evaluación anual a un funcionario de carrera fiscal, es las tasas de imputación. O sea, que durante el año, durante su vida laboral, el fiscal lo que se preocupa es por imputar. Él no le importa si esa imputación se cae, si no llega la acusación. Lo importante es imputar porque con el número de imputaciones, pues le van a calificar su desempeño anual. Conclusión, esto es una mentira. Entonces dije, bueno, hagamos una cosa para demostrar que estamos fallando en el concepto de esclarecimiento. Miremos cómo se ha comportado Bogotá y Cali. Cali, que en ese momento era la segunda ciudad donde se presentaba violencia sexual. Siempre el segundo lugar se lo ha disputado Bogotá y Cali y Medellín. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en Bogotá y en Cali. Le preguntamos al SPOA. Pero, ¿cómo? El sentido de esclarecer, o sea, la verdad es que cuando yo digo un delito se esclarece, es cuando ya se ha demostrado la responsabilidad sobre la conducta de un individuo y se ha sancionado, y la justicia lo ha sancionado. O sea, que cuando un delito se esclarece, una conducta delictiva se esclarece, es cuando ya tenemos una sentencia condenatoria. Porque si la sentencia es absolutoria, pues la conducta no se ha esclarecido, lo que significa es que la fiscalía se equivocó. Entonces, le preguntaba yo a la esposa, bueno, vamos a mirar, estudiamos qué pasa con las investigaciones de delitos sexuales en Bogotá. Primero, 2 años, investigaciones que lleven 2 años, es decir, como el corte se hacía en el 2019, veamos investigaciones que lleve Bogotá, que lleven 2 años de investigación, que es un tiempo prudente para llevar a cabo una investigación. Y analicemos también las investigaciones que llevan un año. Y este es el resultado en una estadística, visto una estadística. Como ustedes ven ahí, en investigaciones que se iniciaron 2 años atrás de cuando pedí el reporte en el 2017, fueron 5.135, de las cuales decía la estadística que esclarecidos 1.428, pero recuerden que esclarecidos es imputados nomás. Pero de esas 5.135 solo habían 260 condenas, de las cuales 212 eran condenatorias, perdón, 260 sentencias, de las cuales solo 212 eran sentencias condenatorias. En 2 años de investigación en Bogotá, Bogotá que es la capital de la República, que tiene todos los recursos, presidente, Congreso, Cortes, fiscal de general, CTI, Dijín, medicina legal, mejor dicho, tiene todo. No estaba pidiendo yo las estadísticas de Puerto Inírida, no, Bogotá. Y ese resultado me daba a entender entonces que realmente la tasa de esclarecimiento en Bogotá de investigaciones que llevaban 2 años en una ciudad que maneja todos los recursos es del 4,13% de esclarecimiento real. Quiere decir que la capital del país tiene una impunidad en 2 años del 96%. Tremendo, 96%. Más crítico es en Bogotá las investigaciones que llevan un año, porque la estadística nos muestra que en un año, en el 2018 al 2019, se habían iniciado 6.457 investigaciones, de las cuales solo 39 fueron con sentencia condenatoria.
con un esclarecimiento real, esto es seguramente del 0,6%. Una ciudad que tiene todos los recursos como Bogotá, que si haya congestión, todo, pero se manejan recursos, no la quiero comparar con ninguna otra ciudad del país, tiene el 99,4% de impunidad en investigaciones que llevan un año. Esto es increíble. Y si en este momento estamos comparando lo que sucedió o lo que conocimos hace 2 días, ¿qué esperamos con estas investigaciones? Porque imputaron ya, o van a imputar, pues es lo más fácil. Ahora, llévelo a acusación, llévelo a sentencia y que sea una sentencia condenatoria. En Cali, en Cali fue un poquito mejor, pero nada diferente, porque en 2 años de investigación en Cali, la tasa de esclarecimiento real fue de 4,85%. Tiene una impunidad en 2 años de investigación del 95% y con un esclarecimiento real del 0,71 en investigaciones que llevaban un año. Es decir, investigaciones de un año tienen una impunidad del 99,3, un poquito mejor que Bogotá. Esto, doctores, doctoras, esto plantea una situación de la conducta gravísima. Porque, mire, primero, son conductas que no se están denunciando, que cuando se denuncian se hacen tardíamente, que las tasas, la investigación es pésima por medido por las tasas de impunidad que maneja Colombia. Hasta ahora la situación es grave. En ese momento, yo he traído esto, pero para aligerar un poco, en ese momento me acordaba y por eso lo pongo hoy y preparándolo esta charla con ustedes. mm, Recordaba tenía por ahí archivado esta noticia de hace 10 años, pues va a cumplir 10 años, jueves 26 de noviembre de 2015. La impunidad en casos de violencia sexual supera el 95% en Colombia, fue el titular del Tiempo. Así lo dio a conocer un informe de la Corte Penal Internacional que trata procesos relacionados con el conflicto armado. Esta noticia ni siquiera es cierta, porque la impunidad en temas de conflicto armado es y ha sido del 100%. Solo hasta año y medio, hace año y medio, que la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, abrió un macrocaso de violencia sexual. Y se está investigando esa violencia sexual que ha ocurrido en toda nuestra historia del conflicto armado, de alrededor de 50, casi 60 años, violencia sexual que acompañó y viene acompañando la violencia del conflicto armado colombiano y que nunca se ha investigado. No hay ninguna persona sancionada del 100%. Pero este dato ni siquiera es la impunidad que manejamos en el día a día porque como ya a ustedes les pude demostrar, es un valor mayor. Y entonces, ¿qué tenemos en esa conducta? Que esta conducta está cada vez en aumento. Y lo que nutre, como trae la diapositiva en una caricatura, es la impunidad, la impunidad. Por eso aparecen personajes como el de hace 2 días, la impunidad. Y la respuesta social no puede ser salir a la calle a quemar llantas, Dios. Aquí la respuesta está en manos de todos. Mejoremos la investigación, eduquémonos. Eso es mi criterio. Pero entonces quiero mostrarles a ustedes ya, con base en la experiencia como médico forense, os digo, este año cumplí 36 años de ejercer mi profesión como médico, pero enfocada a la medicina forense. He preparado estas tasas de violencia sexual para mirar cómo es el fenómeno. Esta diapositiva que les muestro es un estudio que publicó el Instituto de Medicina Legal cuando yo salí en el 2019, que es cómo es el comportamiento de la violencia sexual en esa época del 2004 al 2018, como 15 años. Y vean ustedes, la gráfica nos muestra por sexo. La violencia sexual en la mujer es mucho mayor, la curva superior es de la mujer, la curva inferior en el hombre. Pero hay que hacer esta aclaración.
Si bien la relación entre violencia sexual en la mujer y la del hombre es una relación de 8-2, se ha mantenido por muchos años. Y si bien nosotros entendemos que esta es una conducta que no se denuncia, doctores y doctoras, lo que menos se denuncia es la violencia en el hombre. Estamos en un país eminentemente machista y el hombre no denuncia la violencia sexual. Esto lo pude comprobar en el 2023, septiembre del 2023, que gracias a la JEP fui invitado a una reunión que se hizo con más o menos 70 hombres que habían sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Reunió la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y me invitaron a mí a escucharlos. Y fue maravilloso oír y aprender de hombres hetero, hombres gay, hombres trans, hombres queer, cómo había sido la violencia sexual y cómo un país, un Estado colombiano durante muchos años los había maltratado. Y pude entender que durante todos mis años de ejercicio de mi medicina forense, yo no había entendido cómo era la violencia sexual en el hombre. Y créanme que la violencia sexual en el hombre es mucho más grave porque es mucho más violenta y porque en este país machista, un hombre víctima de violencia sexual es revictimizado incluso en los servicios de salud. Escuchaba yo los testimonios de cómo estos hombres iban a pedir atención médica a hospitales, a centros de salud, por las graves lesiones que había dejado eso y el asco y la indiferencia con que eran manejados por los servicios de médico, por profesionales médicos, médicas, profesionales enfermeras, camilleros, auxiliares de enfermería, que no los bajaban de porquería, de maricas, de puto. Tanto que en el relato que hacían durante esos 2 días, decían que para poder recibir atención médica, ellos no podían contar y se acostumbraron a no relatar los hechos y los disfrazaban esos hechos con otro tipo de maniobras accidentales principalmente. Esto se los cuento para decirles que la violencia sexual en el hombre es más grave. Existe, no se denuncia y es mucho más violenta. Pero esta siguiente diapositiva que he preparado, mire, nos muestra unas curvas de hechos de violencia sexual obtenidas por medicina legal por edades. La curva mayor, veamos la de arriba hacia abajo, se trata, como dice ahí, de niños y niñas de 0 a 11 años. La curva que le sigue, la segunda, que está en amarillo quemado, es de niños y niñas de 6 a 11 años. La tercera curva de arriba, de niñas y niñas de 12 a 17. Esas tres curvas ay, perdón, me equivoqué. La curva mayor es de 12 a 17 años, la amarilla es de 0 a 11 y la tercera curva, esta, es de niños y niñas, bebés de 0 a 5 años. Y fíjense que supera las tres últimas, que son todos de adultos. Y eso, mirando el comportamiento en ese año, mire, saco esta estadística del 2018. ¿Por qué la saco? Porque esas estadísticas las tengo yo en mis informes. Entonces lo revisé. Miren ustedes qué pasó, que no es muy, les voy a demostrar que no es muy lejos, no han cambiado mucho del 2018 a hoy. Miren ustedes lo que pasaba en el 2018. En esta estadística, la violencia sexual en mujeres están en las barras rojas y en hombres en la barra amarilla. Como ustedes se dan cuenta, las mayores víctimas de violencia sexual son mujeres, niñas de 10 a 14 años. Le siguen las niñas de 5 a 9 años. Pero quiero que comparen los dos extremos. El extremo izquierdo, de edades de 0 a 4 años, bebés, con edades, con este rango de edad tan grande, 18 a 74 años. Comparen la barra roja, que es la de mujeres. Miren las niñas de 0, bebés, a 4 años.
y compárenla con mujeres adultas de 18 a 74 años y casi que estadísticamente son iguales en número. Si nosotros le sumamos los niños, bebés de 0 a 4 años, niños, a esta de niñas, iguala la de todas las mujeres adultas en Colombia. ¿Qué estamos haciendo en esta sociedad? Y sociedad súper enferma. Pero esto no ha cambiado. Miren ahora, entonces me puse yo a revisar. Bueno, esos fueron los datos que tiene el 2018. Investigué datos del 2021 al 2021. Mire que no ha variado mucho. No ha variado. Las estadísticas de niños. Y esto es interesante porque sumado a las estadísticas del 2018 al 21, volvamos y comparemos. Miren la barra de 0 a 4 años y comparémosle la barra con este rango de edad súper grande de 18 a 80 años. ¿Mm? Profe, Dime, buenas noches, profe, soy Dana Marcela. Dana, Esto, sí, profe, dime. yo no sé, respecto de las cifras que acaba de dar, le estuve haciendo como una especie de análisis frente al sujeto activo, ¿sí? O sea, si bien existen menos cifras de los casos de violencia sexual frente a hombres, ¿no? Mm, Cometidos sí, contra hombres, víctimas hombres, sí. efectivamente, en su mayoría son de la etapa adolescente, la etapa puber. Aquí podríamos inferir que una u otra manera estaría influyendo en mayor cantidad, por decirlo así, el aspecto de que el sujeto pasivo sea un niño y no precisamente un hombre, sino un infante o un puber. Perdóname, no entendí la pregunta. Discúlpame, doctora Ana, Dana. O sea, Eh, que si haciendo, o sea, teniendo en cuenta al sujeto activo, al delincuente, el que comete precisamente la sí, conducta de sí, la sí, sí, violencia sí. sexual. Sí, sí, Ya sé sí. que estamos haciendo pues, también un análisis más que todo frente a las cifras que maneja la Sí, fiscalía y lo que tiene en cuenta a me la dice. hora de, entre comillas, esclarecer un caso de violencia sexual. Sin embargo, Ya, pues para mí fue inevitable no hacer el paralelismo frente al sí. análisis que pueda realizarse con el sujeto activo y que en evidencia está que efectivamente las cifras más altas son las de 0 a 14 años, ¿sí? Y que efectivamente bajan de una u otra manera cuando ya el sujeto activo, el sujeto pasivo, deja de ser un infante o un impúber. Ya, ya, sí. En ese orden de ideas, el delincuente en este caso no se vería mayormente influenciado por el hecho de que el sujeto pasivo sería un infante o un puber y no precisamente, bueno, pues obviamente también Ya, lo del hombre, pero pues ya lo más entendí. que todo por el hecho de ser menor de edad o niño, niña, adolescente, sentido contrario Mm, con las demás cifras. mira, con lo que dicho hasta ahora, yo también inicialmente pensaba eso. Sí, no puedo negar de que la edad y la desprotección que Colombia tiene de niños y niñas es un factor que facilita agredir a los niños y las niñas. Si nosotros miramos y hacemos un estudio de cómo es la situación de niños y niñas en Colombia, en salud, en educación, en vivienda, en recreación, miércoles, tenemos que concluir que hay una gran desprotección. Ahora, eso no es un fenómeno que lo digamos solo nosotros. Recuerdo mucho que en el año 2005 se discutió cuando se aprobó en las Naciones Unidas, en la reunión anual de las Naciones Unidas, los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se aprobaron por las Naciones Unidas esos principios de derechos. Se discutía mucho, y lo sé porque tengo el documento y lo he analizado en otros casos, se discutía mucho la gran desprotección de los niños y niñas que en Latinoamérica, pero especialmente en países como
Colombia, Guatemala, Nicaragua, pero Colombia estaba, ni siquiera el Ecuador, que estaba mejor que Colombia, desprotegiendo a los niños. De tal manera que la primera percepción que tenemos, sí, una de las situaciones que hace que sea más vulnerable los niños es su nivel de desprotección. Ahora, miremos esto. El nivel de desprotección de los niños de niños y niñas, va en una relación directa con el nivel de desprotección de la mujer en Colombia. Si miramos las mismas estadísticas de niveles de desprotección en salud, en vivienda, en recreación, en ámbitos de educación, laboral, etcétera, la mujer sigue siendo desprotegida. Y eso coincide con lo que vimos y conocimos hace 2 días. ¿No les parece una mujer que entrevistan en radio? Una mujer, la madre de una niña de unos 3 años, que lleva a su niña al jardín. ¿Y por qué la lleva al jardín? Porque tiene que trabajar, porque no la puede cuidar, porque no tiene recursos. Y entonces la lleva allá. Y no solamente está desprotegida la niña, está desprotegida la mujer. La mujer también. No hay facilidades. Es una madre soltera, es una madre cabeza de hogar. Y mire que esa desprotección de niños y niñas, sí, es un factor que va a tener en cuenta el agresor sexual, el depredador sexual, porque no es cualquier agresor, es un depredador. Eso va a ser uno de los efectos. O sea, doctora Dan, en cierta forma, pues no va a ser el único factor, pero sí es un factor muy importante y la gran desprotección que en Colombia tenemos de la mujer, niños y niñas. Es más, veámoslo en las siguientes estadísticas. A ver, avancemos. Ya les he comprobado que estadísticamente los niños y niñas, sobre todo en los primeros años, están muy desprotegidos. En conclusión, resumiendo, cerca en el comportamiento se mantiene de que cerca entre el 87 y el 90% de las víctimas de violencia sexual son menores de edad. Miren esa estadística tan grande. Son menores de edad. Y eso nos plantea una situación que la acabamos de denunciar, la gran desprotección de los niños y las niñas, que va de la mano con la desprotección de la mujer. Pero miren, eso lo comprueba esto, miren. Estas son estadísticas del Instituto de Medicina Legal sobre en los años de 2004 a 2018, cuáles fueron los meses donde más y menos violencia sexual se presentó. Y se presenta menos violencia sexual en los meses de noviembre y diciembre. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque en Colombia la mayoría de los niños y las niñas estudian en colegios calendario A y tienen vacaciones muy grandes a finales de año. Y eso significa que los niños están en posibilidad de estar rodeados de más personas, adultos y más personas, con lo cual disminuye la posibilidad de que el depredador sexual entre en contacto con ellos. Y tiene razón esto con cuáles son los días de la semana donde hay más y menos violencia sexual. Y se dan cuenta que hay menos violencia sexual los sábados y domingos. ¿Y eso por qué? Porque nuevamente los niños están rodeados de más adultos. Y eso guarda relación con las horas del día donde hay más violencia sexual en los niños y las niñas. Y es las horas de la tarde, de 12 del día a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de niños estudian jornada de la mañana y cuando llegan a su casa no hay personas, otros adultos, y entonces el depredador sexual encuentra el momento más apropiado para eso, en las horas de la tarde y la noche. Y todo eso se relaciona con que el estudio de medicina legal de 2004-2018 plantea quiénes son los perpetradores de esto. Y miren ustedes, leamos las barras estadísticas de abajo hacia arriba. En primer lugar están los familiares. Los familiares. En segundo lugar, las personas conocidas, como este profesor. Bueno, yo no lo llamaría profesor, ese individuo. En tercer lugar estaría el agresor desconocido, pero mire, en cuarto lugar está el amigo, en quinto lugar la pareja, la expareja, en sexto lugar el encargado de cuidado. Si uno suma todas las personas que pueden conocer
a la víctima, la estadística nos mostraría esto. Cerca del 95%, en el 95% de los casos, el agresor sexual es conocido por la víctima. Y si eso lo sumamos, mire, cerca del 95%, estos son datos de otros años, mire cómo fluctúa. Aquí, resumiendo, en el 2003, agresor conocido 93.8%. Y si eso lo sumamos a que en promedio entre el 77 y el 80% de la violencia sexual se realiza en la vivienda, mire que en los colegios es el 3,1%, pero en el 2018. Si eso lo sumamos, pues entonces ahora sí tenemos un cuadro de cómo se está comportando el fenómeno. Aunque yo preparé más diapositivas, quiero hacer el análisis con ustedes. Eh, en este momento voy a dejar de compartir para, para poder conversar hasta ahora. Entonces, mire lo que tenemos. Es un problema de todo. Yo en todos estos años me he cuestionado esto. Por eso cuando hablo de esto me duele mucho, que en mi profesión he tenido que ver y estudiar cadáveres de bebés que murieron con violencia sexual o en intentos de violencia sexual, o de niñas como Juliana. Ahorita me acuerdo de Juliana. Entonces el fenómeno ahorita con ustedes, con esta maestría tan hermosa que están desarrollando, para entender el fenómeno y plantearnos, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué es lo que necesitamos? El fenómeno se plantea grave, porque el fenómeno es un delito que sí aumenta en Colombia, sí está aumentando, un delito que no se denuncia a tiempo y lo averiguaremos más adelante. Yo les propongo que el tema lo continuemos, es que es un delito fascinante para analizar. Sobre todo les propongo que lo continuemos este tema, ¿saben por qué? Porque esta conducta no está sola. Esta conducta está rodeada de otras conductas como violencia intrafamiliar, violencia de pareja, maltrato infantil, violencia de género. Esto está rodeado así. O sea, la violencia sexual nunca la vamos a encontrar ni la vamos a poder estudiar como un modelo de violencia sola, independiente, como si estuviéramos hablando aquí del tema de qué le digo yo, de narcotráfico. Bueno, no narcotráfico, porque también está relacionado con muchas cosas. De contrabando. No, no, no. Entonces lo que tenemos ahora es un delito grave que aumenta, que no se denuncia, que cuando se denuncia el ente del Estado no sabe investigar y mire que no sabe investigar por las estadísticas, la impunidad tan alta. Y no sé, mire, ahorita me plantea algo más grave. Ustedes recuerdan que finalizando el año anterior, por ahí desde octubre, se planteaba dentro de los movimientos de reforma a la justicia, oportunidades para reformar la justicia, se planteaba esta tesis que además era acogida por muchos doctores del derecho penal y además personas que conozco y que me enorgullezco de ser amigo de ellos. Estas personas planteaban esta tesis era de que dentro de la reforma a la justicia se considerara para aquellos procesos de violencia sexual que llevaban mucho tiempo y que estaban congestionando la administración de justicia, para aquellos procesos en donde si bien se conocía al imputado, pero no se había llegado a una sentencia, se planteara la rebaja de penas si el procesado aceptaba los cargos. Una tesis, una teoría que la aceptaba desde la fiscal general de la Nación, la ministra de Justicia, sí, muchas personas, en un ambiente donde estamos entendiendo que la violencia sexual está perjudicando a los niños y las niñas, en donde la violencia sexual
está patrocinada por la incapacidad de atender las necesidades de niños y niñas, de mujeres. La situación amerita un análisis profundo. Yo por eso quiero seguir investigando este tema y preparando para analizarla. Pero quisiera darle la palabra a ustedes, cómo ven la situación, porque yo preparando esta charla para ustedes, pues, la verdad estoy conmovido. Desde hace 3 días dije, no, esto, yo quiero llevar este tema y por eso el doctor Jason cuando lo propuso me pareció genial, yo también lo iba a proponer, pero me estoy llenando de argumentos totalmente desalentadores en donde voy a ponerme a cuestionar qué debemos hacer para mejorar esto. ¿Qué Pero opinan yo le hasta hago ahora? una pregunta. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que en todos los procesos de violencia sexual, obviamente que impliquen niños pues, y mujeres, debería haber un informe o un informe pericial de un psicólogo forense que evalúe los daños y que sobre eso se presente para que el juez pueda tomar una decisión más a fondo? Lo que pasa es que a mí me parece que a veces le falta como le falta peso a la acusación y por eso muchas veces no llega, esos niveles de impunidad son tan altos porque los jueces no tienen el suficiente material probatorio para fundamentar pues su decisión. Aunado a Eso esto a es, que el sí, señor, no, perdóneme que la intervención, siga, doctora, disculpe. tranquilo. No, te le iba a decir que aunado a esto, pues que ahorita que usted decía que los índices de denuncia son muy bajos, precisamente porque a muchas víctimas aún les mueve como la pena, por decir algo así, y por eso no denuncian. Y también porque muchos de sus agresores, como lo decía usted, son de su mismo círculo social. Indudablemente que sí, yo le entiendo y estaría con ustedes porque con su argumento, doctora, de que un juez para llegar hoy a una decisión le falta más carga probatoria, más carga. Pero la carga probatoria no se la va a dar un psicólogo, no se la va a dar un psicólogo. Yo estoy desarrollando otra postura. Aquí tenemos una incapacidad para saber investigar la violencia sexual. Y esto, pues, estoy revisando mis documentos, este tema me ha hecho, mire, preparando esta reunioncita con ustedes, he buscado entre mis datos, eh, quiero tener la oportunidad para comentarles un estudio, no fue un estudio, un hecho que hice en Buenaventura en el año 2015, no, 2014. Buenaventura, que es otro país con unos niveles altos de violencia a la mujer, violencia sexual, crímenes, homicidios, y donde constaté que precisamente no se sabe investigar, pero además no se quiere investigar. ¿Cómo les parece aquí que si uno le pregunta o si uno mira, yo miro, por ejemplo, miraba yo como un expediente que llevaba un fiscal, estando yo de asesor del fiscal general, un expediente que llevaba un fiscal y me daba cuenta que la mayoría de los elementos probatorios que tenía una investigación en donde la víctima era un niño, una niña menor de 10 años, la mayoría eran eh, óyeme, testimonios. No, ¿sabe qué me encontraba yo? Casos de entrevistas al menor, hechos por psicólogos y psicólogas, entrevistas, entrevistas totalmente revictimizantes. Y me acabo de acordar de este hecho, mire, recuerdo que leyendo un expediente, me leí una entrevista que le habían hecho, una entrevista en Cámara Gesell que le había hecho una psicóloga a una niña de 6 años violentada sexualmente. En esa entrevista era claro que la niña de 6 años no sabía qué era el pene ni para qué servía. Pero una entrevista realizada como 10 meses después, creo que la niña ya había cumplido 7 añitos, pero entre una y otra no habían sido unos 10 meses después, solicitada por la defensa, la entrevista forense, ya me daba cuenta que ahora la niña sí sabía para qué era el pene y para qué servía el pene. Doctora, y que yo estaba advirtiendo en ese momento, es que esa niña de 6 años
fue revictimizada dentro de un proceso de investigación judicial. Entonces, estoy de acuerdo con usted en la primera parte. Sí falta más bajaje probatorio para llegar a sentencias, pero que esa solución la podamos obtener de que, necesitamos que a la niña la examine un psiquiatra, un psicólogo, no sé qué, nada. O la discusión que se plantea ahora. Si los niños o las niñas dicen la verdad, un grupo de personas dicen, no, los niños no dicen la verdad, los niños no mienten, ellos siempre dicen la verdad. Otra parte dice, los niños pueden mentir. Esa no es la discusión. ¿Por qué cogemos al niño y a la niña como la diana en un tiro al blanco? O sea, todos le disparamos al niño y a la niña, a las víctimas. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces me planteo, bueno, ¿y qué hay que hacer para investigar? Si uno no debe temer. Y esa es la discusión que quiero tener con ustedes. Ese análisis. Estoy de acuerdo con su primera parte de la postura, pero con la segunda no, no, no. No. La solución no es que entrevisten a los niños abusados sexualmente, a los niños víctimas, pues entrevisten a los psicólogos. No, la solución, a mi juicio, es que aprendamos a investigar esto. Y esto no se aprende en libros. Mirando esto, en el 2017, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con ocasión de una situación lamentable que vivió Haití, que en ese año sucedió un terremoto, un maremoto y en Haití se derrumbó muchas cosas y Naciones Unidas llegó a reconstruir Haití y las boinas azules estuvieron allí, pero el ejército, los boinas azules de las Naciones Unidas violaban a las mujeres en Haití. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pedía que supiéramos investigar, pero que para aprender a investigar teníamos que escuchar a las víctimas. Eso, eso es muy diciente y va a servir de elemento de análisis, de discusión para nuestra próxima charla. Es que yo quiero, ¿no les parece que este tema no vale la pena dejarlo aquí, sino vale la pena seguirlo analizando? Porque esto nos duele, esta sociedad que está acabando con nuestros niños, que son personitas que en 10 15 años ya entran a dirigir un país, a orientarlo. Ya lo estamos maltratando. Esa fue mi postura, doctora Paula. Sí, Doc, igual estoy de acuerdo. Creo que falta más peso probatorio en estos casos, pero Sí, sí. también es lo que dice usted, hay que aprender a investigar porque abordar un niño no es muy fácil, ¿cierto? Y cuando los No, operadores judiciales que no están preparados para eso, precisamente porque pues igual eh, podrían pensar que dar la mano a un psicólogo forense sería como la solución, pero también tendríamos que verificar entonces en el caso de la defensa, cuando es la defensa la que utiliza ese psicólogo forense para decir que la persona hizo lo que hizo con el niño porque también fue violado, bueno, infinidad de cosas para poder probar que efectivamente su psiquis estaba afectada y no conseguir la pena que efectivamente debería corresponder a ese delito. sí. Entonces, ¿cómo se Aquí, sopesaría eso en ese sí, caso, mire, doctor? aquí hay un factor que desequilibra todo. Primero, que si la acusación no sabe investigar, menos sabe investigar la defensa. En todos estos años y relacionándome desde el punto de vista forense, piensen ustedes que la defensa hoy en Colombia vive y se basa en los errores de la acusación. ¿Qué es lo que hace hoy? Y esto es una crítica que la hago constructiva porque conozco muchos y soy docente de hace muchos años, tanto en pregrado como en posgrado en Derecho, en Derecho Penal y todas estas cosas. La defensa hoy, el defensor,
Lo único que está atento es a los errores que comete la acusación. Pero aquí yo no veo en Colombia defensores que sepan investigar. Claro, los hay, muy pocos. No quiero decir que todos los defensores están pendientes de los errores de la acusación, pero créanme que si la acusación no sabe investigar, menos saben investigar los defensores, menos. Porque el defensor vive es pendiente de qué error o qué equivocaciones cometió la fiscalía para no trabajar eso. Parece que hubieran aprendido solamente el indubio pro reo, pero de hecho, mire, los coloco. En el tema de lesiones personales, existe, de acuerdo a la ley de trámite abreviado, se me olvida el nombre, el número, perdón, 12 de 56, bueno, ley de trámite abreviado, la posibilidad de que si la conducta no avanza, el abogado de la víctima pueda solicitarle a la fiscalía que le avale las facultades para acusar. Y eso está desde 2016, creo. Si no, ustedes me corregirán quienes sean abogados. ¿Cuántos de los abogados defensores han solicitado a la fiscalía tener las facultades para acusar en los casos de lesiones personales? Cero. La defensa no le interesa investigar. La defensa lo que le interesa es mirar qué errores cometió la fiscalía. Qué tristeza, qué tristeza. Y esto sí se debe corregir en las aulas de clase. Ahí es donde se debe corregir, enseñando a investigar. Este puede ser otro tema que abordemos. Bueno, mis doctores y doctoras, continuamos con esto la semana entrante en 15 días. ¿Les gusta el tema, el debate? Sí, doctor, la verdad, sí, porque pues efectivamente hay una carencia incluso desde la indagación e investigación, sí, en estos delitos, sin tener que acudir a la víctima como principal instrumento, por decirlo así. Y me llama bastante la atención porque no solamente puede ocurrir en un delito de violencia sexual, sino que también en delitos de, delitos cometidos dentro del conflicto, que vienen participando Claro, menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro. pues, a mí me llama bastante la atención de qué manera se puede realizar una buena indagación, una buena investigación para que pues efectivamente no resulte impune o no Claro, resulte un proceso vacío, absurdo, pero precisamente sin tener que llegar a la revictimización. sí, perfecto. Pues entonces, sigamos investigando. Esto me tiene motivado. Voy a seguir mirando. Yo quiero mis argumentos, darles más, mis tesis, darles más argumento. Y entonces estoy muy motivado con esto. Voy a revisar más y continuamos la discusión en 15 días. ¿Les parece? Entonces, solamente me resta darles las gracias y decirles, nos vemos en 15 días. Gracias a usted, profe. Estoy como los presentadores de televisión. Nos vemos en 15 días. A ustedes, muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora Dana. Muchas gracias, Doc, por su tiempo. Que pase una buena No, noche. Nos doctor. vemos en 15 Muy, días. nos vemos en 15 días, doctor Ricardo. Que esté muy Claro bien. que sí, muchas gracias. Feliz noche. Bueno.